¿Conoces algún cristiano así, ejemplo? Claro. ¿Y conoces tal vez alguno que tal vez no es tan cristiano? Sí, por supuesto, ¿verdad? En todas partes se cuecen habas. Pero, ¿dónde está el problema? El problema no está en Dios. El problema está en nosotros. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos auténticos así como Pablo fue? Y justamente en el tema de hoy vamos a aprender mucho a la luz de la Biblia sobre cómo podemos llegar a ser cristianos auténticos. Estás cordialmente invitado a no perderte ni un solo punto para que tú y yo podamos ser una bendición para la sociedad. Como lo dijimos al principio, los cristianos no siempre damos un buen testimonio, ¿verdad? Pocos vivimos lo que predicamos y eso se nota en nuestro diario vivir. Pero no miremos a veces a las personas, es lo que normalmente decimos. Sin embargo, el tema de hoy nos manda a imitar un ejemplo, pero un ejemplo de una persona convertida. ¿Cómo podemos entrar en ese proceso de conversión? Hoy lo vamos a descubrir en el desarrollo del programa y vamos a dar la bienvenida a los amigos que nos acompañan, pues está con nosotros, nos acompaña Valeria, nos acompaña Miguel y también por este lado Daniel. Vamos a pedir la presencia de nuestro Dios para que podamos ser guiados y dirigidos por Él. Por favor, Miguel, guíanos en oración, amigos, inclinemos el rostro para hablar con nuestro Creador. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiarla. Que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones y pueda enseñarnos en esta tarde. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hablábamos de ejemplos, ¿no? A veces es difícil decir, mira a tal persona, ¿no? Pero Pablo tenía esa autoridad, ¿no? De decir, mírenme, imítenme, y nos da un ejemplo, ¿no? Y hablábamos de que él realmente era un hombre convertido para decir todas esas verdades. Un hombre valiente que además les inculca valentía a las personas. Hablemos un poco sobre esa valentía que Pablo nos quiere contagiar, Miguel. Ser cristiano en momentos fáciles es tranquilo, ¿no? Uno no puede ser cristiano cuando no hay problemas, es fácil ser cristiano. Pero Pablo dice, yo fui valiente porque a mí me persiguieron, yo fui valiente porque estuve en la cárcel, me azotaron, estuve torturado dentro del calabozo más profundo de la cárcel romana, que era donde no entraba ni el aire ni entraba el sol. Estuve ahí, fui valiente, mismo ahí prediqué de Dios. Y una frase que a mí me gustó que decía así, ¿no? Las heridas de Pablo predicaban más que sus palabras. Y nosotros tenemos que ser valientes. El cristiano es pesado y sabe quién es cristiano cuando vienen los problemas. Ahí se sabe quién es y quién no es. Entonces, la elección nos llama a ser valientes, en los problemas, en las dificultades con la familia, capaz, con el dinero, en el colegio. Nosotros tenemos que ser valientes, así como fue Pablo, y en la valentía mostrar que somos cristianos verdaderos. Hoy en día podemos compartir algún testimonio, tal vez, donde fuimos valientes para realmente mostrar que somos cristianos. ¿Alguna experiencia, tal vez, que quieran compartir? Creo que el sábado, ¿no? Yo estudié en una universidad no adventista. Ajá. Y el asunto de las clases en sábado, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, total, Dios te va a bendecir, pero hay que ser valiente para agradar a Dios. Y creo que el apóstol Pablo tenía en mente siempre eso, Katy, que ante todo, antes de la vanagloria o los títulos que podría él conseguir con su conocimiento, él estaba buscando agradar a Dios. Y quien agrada a Dios, entonces va a ser la voluntad del Señor, pero eso va a implicar también persecución, oprobio, y yo he tenido que perder varias clases, varias materias por el sábado, por ejemplo, ¿no? Una forma de sufrir persecución en este tiempo. Exacto. Pero cuando hablamos de Pablo, estamos hablando de un ejemplo de carácter también, ¿no? Él tenía un carácter íntegro, ¿no? Y eso no se logra fácilmente, ¿no? Nosotros sabemos que a veces podemos ser tentados a muchas cosas, aún siendo cristianos, ¿no? Y justamente esta semana nos habla de las tentaciones que habían en esa época, pero que también podemos estar pasando hoy. No sé si podemos hablar un poco de eso. Bueno, sí, cuando yo estaba en el colegio, tuve muchas dificultades con eso porque tal vez por las fiestas o por el hábito de no beber, muchos de mis amigos me hacían a un lado, ¿no? Y eso era muy triste, pero yo sabía que tenía un mejor amigo antes que ellos y eso es lo que me daba fuerzas.
Y siempre eso es lo que resaltaban mis profesores, el director, y le felicitaban a mi mamá porque yo era así. Una Qué razón de lindo repente, testimonio. Perdón, lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:4 es de repente la razón por la que Pablo era un apóstol ejemplo, ¿no? Todos tenemos una motivación, y la motivación de Pablo, ¿cuál era? Para ser un ejemplo, para comportarse de manera, ¿no es cierto?, bien debida, bien íntegra. Dice el verso 4, en el capítulo 2, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces parece que el apóstol Pablo llegó a tratar de que su ejemplo sea lo más importante para él, porque él quería agradar a Dios. Entonces podemos preguntarnos también ahora, ¿a quién busco agradar? Si tú buscas agradar solamente a la gente, no al Señor, entonces tú no vas a ser el ejemplo que Dios quiere que seas. O tal vez podrías tener la motivación equivocada, ¿no? O sea, llegar, digamos, querer realmente tú ser un ejemplo, pero con una motivación equivocada, tal vez buscando algún fin personal. ¿Podría darse esa situación, Miguel? Normalmente hay tres motivaciones equivocadas, ¿no? Ajá. Cuando alguien va a predicar, buscamos que sea una persona que sea hiperactiva, que predique fuerte, que se mueva, ¿no es cierto? Y esa era la forma que en los tiempos de Pablo la gente buscaba a alguien así, el carácter, que sea así impulsivo. Otra cosa que ellos buscaban equivocada, una motivación equivocada también, era la calidad de sus palabras. Existen palabras bonitas, sí, pero también existen palabras célebres, que son mejores. Y ellos buscaban personas que hablen palabras célebres, que sus palabras sean recordadas. Y buscaban gente así. También buscaban gente que cuando ellos hablen y junten su forma de ser, su carácter con sus palabras, puedan convencer el corazón, que puedan mover sus emociones. Y esas tres características, cuando buscamos a una persona como ejemplo, son características o motivos equivocados. Ahora otra, de repente, particularidad de Pablo era de que él hablaba cosas veraces, ¿no? Para ser un ejemplo, en el mundo cristiano tienes que hablar la verdad. Y Pablo dice el versículo 5 de 1 Tesalonicenses 2, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Entonces, él se proponía predicar solamente a Cristo, la verdad encarnada. Entonces, eso también implica ser un apóstol veraz, un apóstol modelo. Aunque el mensaje no sea el más popular, tú estás encomendado a hablar la verdad. Y Pablo era un apóstol que predicaba la verdad, la palabra, no tradiciones. Hoy en día, ¿cómo podemos caer en la motivación equivocada, digamos, en nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo podemos ser liberados de caer en esta trampa? Porque si Pablo lo aconsejó es porque, bueno, en nosotros también puede haber esa tentación, esa debilidad, ¿no? Creo que sí, todos los líderes, tanto de afuera como de la iglesia, estamos tentados, ¿no? ¿Cómo evitar? Creo que el apóstol Pablo menciona en sus cartas que él se golpeaba el cuerpo, la dependencia de Dios. Es algo muy importante, la oración, ¿no es cierto? Pero podemos caer fácilmente, Katy, como tú dices, porque la vanidad del mundo pues está en nuestro corazón, tenemos esa tendencia al mal, ¿no? Los líderes cristianos del tiempo de Pablo en Tesalónica, ¿qué buscaban? No buscaban enseñar la verdad, ¿no? Sino buscaban ganancias de repente deshonestas, buscaban popularidad, y ese deseo de tener a la gente alrededor para que simplemente nos aplaudan, ¿no es cierto?, puede enamorarnos, puede contagiarnos. Así podemos llegar a contaminarnos y caer en el error, en la trampa. Pablo no cayó en eso. Hay una parte que a mí me llama mucho la atención, y es que ¿cuál era o qué pasaba en el corazón de Pablo, que él se involucraba de forma personal con las personas a las que ministraba? Pablo tenía un afecto muy grande por las personas, un afecto profundo. Los versículos de 1 Tesalonicenses mencionan que él entregaría la vida si era necesario para que las personas conozcan a Cristo. Él estaba dispuesto a hacer todo porque las personas que no lo conocieron lo conozcan. Yo un día estuve perdido, yo un día hacía otras cosas, pero conocí a Cristo, y este Cristo que conozco quiero que tú lo conozcas. Si es necesario hacer algo, voy a hacerlo. Es más, él trabajaba de día, hacía carpas, no recibía dinero con tal de que la gente sí pueda conocer a Cristo y que la gente no se pierda en el camino pensando que él era un filósofo más. Porque recordemos que Pablo era un contemporáneo de los filósofos. Los filósofos recibían dinero. Ellos decían, yo te enseño, sí, pero dame dinero. Pero Pablo decía, si yo hago esto, la gente va a confundirme con un filósofo. Yo no soy un filósofo. Yo tengo la verdad, sí, la verdadera verdad, la verdad de Jesús. Y hay una diferencia, ¿no? Los filósofos querían ser aprobados por los hombres. Los filósofos querían agradar a los hombres. Y los filósofos querían llevarse ellos la gloria de los hombres hacia ellos.
Pero Pablo dice lo contrario: yo quiero ser aprobado por Dios, yo quiero agradar a Dios y yo quiero que con lo que yo estoy predicando Dios sea glorificado. Y esa debería ser nuestra motivación, ¿no?, para nuestro afecto a las personas. Ahora, también algo parecido pasa en las iglesias, en algunas iglesias, porque hay iglesias que piden tu dinero, piden tu casa, piden tu coche, dicen, si crees en Dios, dale tu auto a Dios, dale tu casa a Dios. Me pasó que yo alguna vez otorgaba un certificado de bautismo a alguien que había perdido y me decían, ¿cuánto le debo? Yo le decía, no debe nada, pero yo siempre pago el certificado. La gente piensa, y a veces tiene que pagar por el sepelio, por el matrimonio, ¿no es cierto? Y podríamos estar haciendo como los filósofos, ¿no? Porque yo conozco, me tienen que pagar. Alguna vez también estuve dando un estudio bíblico a una persona de la calle y me dijo, bueno, agarró la billetera y me dijo, toma para ti. ¿Y por qué? Le dije yo, porque tú me estás enseñando, ¿no? Podemos caer en esa trampa también. Hoy los líderes son tentados en eso, pero no debemos ceder. Para ser entonces un ejemplo como Pablo fue, podríamos decir, hay que ser transparente. Y justamente en estas épocas, pues hay incluso algunas personas que dicen, ¿no? El ángel va a pasar y levanta las manos, y cuando uno le toca en el bolsillo, hay un poco de susceptibilidad, ¿no? Dicen, yo no quiero ir a esa iglesia porque me sacan el dinero, pero la posición bíblica es distinta, ¿no? Si vas a dar algo, lo tienes que dar por amor, no por obligación. Y qué bueno que Pablo enfatice este punto para todos nosotros, ¿no? Y que hoy en día podamos saber justamente que no es un tema de hacerlo por obligación, sino que es un tema de hacerlo por amor, y que además él cuidaba. Hoy en día, Valeria, en nuestra realidad, ¿podemos contar algún testimonio? Porque de pronto por ahí podemos caer en esas tentaciones y dar un mal testimonio. Exactamente, es así. Muchas veces los líderes son donde tienen más confianza de las personas. Uno siempre va a confiar en los líderes, está a la expectativa de ellos. Y cuando hay simpatizantes dentro de la iglesia también se fijan primero quién es el líder, pero muchas veces suele suceder que los líderes abusan de tal vez ese lugar que tienen en la iglesia, y con tanta confianza que van pidiendo, tal vez primero los hermanos y los simpatizantes pueden soltar fácilmente, no pueden creer, pero luego se van dando cuenta, ¿no?, que ahí van diciendo, ¿no?, que el dinero está de por medio, y creen que todo es por el dinero, pero esa es una mala manera de mostrar a la iglesia. Correcto, esa no es una enseñanza bíblica, ¿verdad? Así que en el siguiente bloque vamos a hablar un poco más sobre este tema y cómo nosotros podemos llegar a ser buenos ejemplos. Es diferente hacer las cosas cuando te nace hacerlas a cuando las tienes que hacer simplemente por obligación o por rutina o porque es tu trabajo. Pablo era un ejemplo en ese sentido. Pero, Miguel, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener esa experiencia, ¿no? Que realmente te nazcan hacer las cosas, ¿no? Que te nazca ir a visitar al mendigo, que te nazca sacarte algo de tu ropa para darle a un necesitado. Porque ese es el ejemplo que vemos en Pablo. Naturalmente, como hombres, no nos nace eso, ¿no? A nadie le nace salir y visitar, salir y cansarse, salir y quemarse, salir y sudar. Pero Dios es amor. Y siempre cuando tú estés conectado a esa fuente de amor, vas a poder dar amor. Cuando se habla de la samaritana, por ejemplo, dice que Dios le da el agua de vida, te va a dar un agua para que vas a beber y que nunca vas a tener sed. Y después se menciona que ella se convierte en un pozo que también da agua a otras personas. Entonces tenemos que acercarnos a Dios porque Dios es amor y Dios nos va a ayudar a dar amor a las demás personas. Esto era una realidad en la vida de las personas de Macedonia. 1 Corintios 8:2 menciona lo siguiente, dice que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza, mismo así, desbordaron en riquezas de generosidad. La gente de Jerusalén estaba muriendo de pobreza, muriendo de hambre. Y entonces Macedonia, que había recibido el evangelio de Jerusalén, ahora dice, tenemos que enviar, nosotros también tenemos hambre. Extrema pobreza, dice la Biblia. También estaban teniendo problemas con el dinero, con la economía y con el hambre, pero ellos deciden dar generosamente, un amor verdadero. Hay una frase que dice así, ¿no? La gente se olvida de lo que tú haces, la gente se olvida de lo que tú dices, pero la gente nunca se va a olvidar de lo que sintió contigo. Y Pablo hacía que la gente sienta el amor de Dios en su vida. También de repente complementando lo que impulsó a los macedonios a hacer esa ofrenda a Jerusalén, no los conocían a la gente de Jerusalén, fue el amor que le tenían al Señor. Ahora, ¿cómo llegamos a tener amor por el Señor? Primero tenemos, creo que, entender cuánto Dios nos ama y nos ha perdonado.
En ese sentido creo que el apóstol Pablo fue un ejemplo, porque él reconoció seguramente y estaba siempre en su mente todos los años de persecución que le hizo a la iglesia cristiana, por ejemplo, ¿no? Y mientras más Dios haya perdonado nuestra vida, mientras más nos haya transformado, como que nos sentimos más en deuda. Tristemente, a lo mejor algunos de nosotros no sentimos esa transformación, no sentimos ese amor porque de repente hemos nacido en la iglesia, siempre hemos sido buenos y no tenemos el amor por la gente como Pablo, como los macedonios. Creo que lo que dice Miguel es muy cierto, el amor, recordar que Dios también ha hecho algo en nosotros, nos ha transformado tanto que nos sentimos en deuda y no podemos callar lo que tenemos adentro y hacemos todo lo posible para llevar un amor fraterno a la gente, para convertir, ¿no?, a los perdidos, a los que están sin esperanza. Y es ese amor el que marca la diferencia, ¿no? Porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú no puedes ser una carga para otra persona. ¿Y en qué medida Pablo nos habla de no ser una carga para las personas a las que estamos evangelizando, ¿no? Porque ellos nos están observando. ¿De qué manera? Bueno, el apóstol Pablo dice 1 Tesalonicenses 2, 9 en adelante, que trabajaba de noche para no ser una carga. No evitaba sacar beneficio de ninguna manera. Él quería ser un estorbo, sacar beneficio de la iglesia. Él trabajaba de noche también. Ahora, de repente también esto menciona lo que dice Lucas 11:11. Ahí Pablo nos recuerda, Jesús también, nosotros somos pecadores, pero Lucas 11:11 dice ahí, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra y si le pide pescado le dará una serpiente? Ustedes que no son, dice, tan buenos, su padre que es mucho más bueno les dará muchas más cosas. Entonces podemos tomar en cuenta eso también. Ajá. ¿Con referencia a qué? Con referencia a dar amor, a no ser a no esperar recibir, ¿no? Tenemos que dar y podemos dar cosas buenas, porque aunque somos pecadores tenemos a Cristo y eso nos ayuda a poder dar actos de amor. Uh-huh. Y el amor también que tú mencionas involucra disciplina, involucra exhortación. ¿En qué medida eso también nos llama a nosotros la atención para que nosotros también podamos hacer eso con las personas que estamos intentando llegar, ¿no? Miguel. Cuando Pablo hace una mención de una analogía, padre e hijo, dice, ¿no es cierto? Y los padres no dejan a los hijos sueltos. Los padres hacen dos cosas, colocan límites y dan una disciplina si es que el hijo cruza el límite. Entonces Pablo cuando enseñaba a esta iglesia también le da los límites. Le dice que equivocación o salir por amor, ese mismo amor que te hace predicarle, ese mismo amor va a hacer que tú tengas que corregir más adelante. De una manera, con amor, ¿no? De una manera amable, cariñosamente, no de una manera mala. Entonces, son dos cosas que Pablo pone como padre hacia los hijos, límites y disciplina. Sí, creo que también tampoco debiéramos pedir favores en la iglesia. Sucede que a veces personas con problemas dicen, bueno, soy adventista o soy miembro de esta iglesia, por favor, ayúdenme. De repente alguien podría decir, yo soy líder y ya trabajo mucho tiempo, así que ustedes ayúdenme a, no sé, a conseguir dinero, préstenme. Hay gente que se presta dinero de la iglesia. Pablo cuidó todos esos detalles, ¿no es cierto? Y a veces eso resulta en un mal testimonio también y tenemos que dar un buen ejemplo en ese sentido, me parece. Uh-huh. Hoy en día en nuestra realidad, Valeria, ¿te imaginas un cristiano, una persona que está evangelizando, que está hablando de que Dios bendice, endeudado, con problemas en el banco, de pronto prestándose cosas? ¿Qué testimonio podría ser ese? Porque lo dijimos al inicio del programa, ¿no? No todos los que profesan ser cristianos realmente lo son. Pablo era un verdadero cristiano y creo que ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Es evidente que tenemos luchas como las luchas que tenían en ese momento los tesalonicenses, ¿no? Pero Pablo fue victorioso y los que lo siguieron también fueron victoriosos. ¿Cómo podemos cuidarnos también de estas trampas actuales que hoy en día tenemos en este sentido? Bien, como se nos enseña, ¿no? En la Biblia se nos da muchos consejos sobre lo que es economía. Nosotros como buenos cristianos tenemos que aprender a economizar para no poder entrar justamente en esas deudas o prestarnos del banco y luego dar mal testimonio, porque las personas de afuera más que todo están al pendiente de cada acto que nosotros tenemos y un pequeño error que cometamos ya ellos lo levantan para juzgarnos y generalizar lamentablemente y dice toda la iglesia es así, no solo dice que una persona fue así, ¿no? Entonces tenemos nosotros la Biblia, gracias a Dios, tenemos su palabra y sus consejos para nosotros, como un buen papá que nos ha dejado Él y nuestro deber es seguir al pie de la letra lo que Él nos manda.
Tú hablaste de padres e hijos, Miguel. ¿Cómo hoy en día tú, por ejemplo, que estás futuro pastor, ¿no? ¿Cómo tú vas a ser un padre, ¿no? Para esos hijos, esas ovejas que van a venir también más adelante? Bueno, que se crea una tensión fuerte, porque tú quieres agradar a las personas, quieres ser cariñoso con ellos, pero al mismo tiempo a veces tienes que defender lo que es la verdad. Entonces hay una tensión, o les agrado o defiendo la verdad, ¿no? Y la escuela sabática nos llamaba a ser auténticos. Va a haber momentos en el ministerio, en tu vida como líder, en tu vida como cristiano en la iglesia, en los que tú tienes que ser auténtico, defender la verdad, ser fiel al polo, como la brújula al polo, decía una citación de Elena G. White. Entonces tenemos que mostrar amor, ¿sí? Tratar de agradar a las personas y que el evangelio sea contextualizado para que alcance a ellas, sí, pero recordar que no podemos saltar o sobrepasar el límite de la verdad al intentar hacer esto. Entonces tenemos que siempre predicar a Dios, la verdad de Dios, y no ser una carga, no ser una piedra de tropiezo. Cualquier cosa que en tu vida diaria, en tu escuela o en lo que sea que tú estés haciendo, que va a ser una carga para que otra persona te vea y diga, ah, no, así son los cristianos, si son así yo no quiero ser. Una crítica clásica que pasa contra los cristianos y por qué gente no entra a la iglesia es lo siguiente: qué hipócritas que son. Así son los cristianos, pues, son hipócritas, ¿no es cierto? Dicen una cosa y hacen otra. Entonces, cualquier cosa que sea una piedra de tropiezo, evita eso, no sea una carga. ¿Cómo yo, como ser humano, Daniel, puedo darme cuenta de este problema? Porque tal vez algunos están ya, vamos a decir, dormidos, ¿no? Piensan o pensamos que lo estamos haciendo bien como cristianos, pero no estamos siguiendo el ejemplo bíblico, ¿no? ¿Cómo podemos cuidarnos de estos autoengaños, de estas trampas y no ser auténticos y realmente no estamos siendo un buen ejemplo? Bueno, creo que podemos primeramente recurrir a la Biblia, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida? Si estamos obedeciendo los preceptos divinos. También lo que dice la gente de nosotros es un parámetro, y recordar, creo, o no olvidar de que somos, y lastimosamente estamos así con esa condición pecaminosa. Siempre vamos a estar en esa condición. No olvidarse de que tienes esa tendencia, entonces no creernos perfectos antes de llegar al cielo. Creo que sería un parámetro para no caer en esa trampa de creernos ya buenos, santos y estar haciendo otra cosa. Nos gustaría compartir tal vez algún testimonio de tu conversión o de tu conversión y cómo la persona que a ti pues te conquistó mostró un amor genuino para que tú puedas conocer a Dios. Bueno, yo tuve mucha atención desde pequeña de una hermana, una pareja en sí de ancianos, que siempre venían a mi casa a darnos los estudios bíblicos, y a mi hermanito siempre la atendían para que vaya al club de aventureros, y para que yo me bautice me dieron los estudios bíblicos, y ella para mí fue como la abuelita que no tengo, se podría decir. Yo la quiero mucho a ella, al hermano igual. Ellos siempre se desprendían por nosotros. Si teníamos que aprender algo, ellos lo daban de sí. Ahí sí yo vi ese amor auténtico que un cristiano debe tener. Él nunca pedía nada a cambio, sino más bien nos daban, ¿qué es lo que necesitas? Tomá, me daban el material para que siga avanzando. Y gracias a ellos es que puedo ser ahora lo que soy. Ellos soñaron un día que yo pueda ser líder en la iglesia, y es por ellos que también estoy donde estoy. Y podríamos de repente terminar esta charla con lo siguiente, de que lo que motivó al apóstol Pablo fue el amor a Dios, pero un amor verdadero está reflejado en el amor a los perdidos. Así que el apóstol Pablo se desvivió por sus discípulos, por su iglesia. Habían problemas en Tesalónica, por eso las cartas, ¿no? En nuestra iglesia también hay problemas, hay falta de ejemplo de repente, pero algo también que no debiéramos olvidar: nosotros estamos llamados a ser un ejemplo, a trascender. Como cristiano que eres, procura dejar un legado a tu sociedad, a tu grupo de personas. Entonces la gente no necesita en ese tiempo de repente ya más inventos, necesita amor a Dios y amor al prójimo. Que el Señor nos bendiga. Qué hermoso, muchísimas gracias, Daniel. Igualmente a ti, querida Valeria, y también a ti, Miguel. Ya lo sabemos, tenemos que pedir más de ese amor, todos los días más de ese amor. Ese es el ánimo que te damos desde acá, desde Código Abierto.
presencia de Dios Creador, alcemos la voz, celebremos un cántico nuevo al Señor. Grande Rey majestuoso, Dios bendito que vino a salvar. Santo es su nombre, unidos en fe exaltemos las bendiciones que vienen de Dios, confiando en su palabra, busquemos servir y amar. Somos pecadores, mas en Cristo tenemos perdón. Vamos con gozo a cantar. Cuán maravillosas serán las eternas moradas del buen Salvador, libres de toda maldad, de insensatez, de pecado y dolor. Con sinceridad buscando aprender su justicia, su ley, su amor. Sentimos la paz que nos da esperanza y nos llena de vida y poder, vida y poder. Los cielos y tierra anuncian la inmensa grandeza de su esplendor. Los mares en su presencia tranquilos se quedan con solo su voz. Somos sus ovejas, Él es nuestro divino pastor. Aleluya, aleluya, santo, santo es. La inmensa grandeza de su esplendor. Los mares en su presencia tranquilos se quedan con solo su voz.